Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. El árbol de la vida es un mitema o arquetipo fundamental, extendido en las tradiciones mitológicas, filosóficas y religiosas alrededor del mundo, relacionado con el concepto de árbol sagrado. El árbol del conocimiento que conecta al cielo con el inframundo y el árbol de la vida que conecta todas las formas de creación son ambas formas del árbol del mundo o árbol cósmico y son tratados en diversas religiones y filosofías como el mismo árbol. El árbol es verdaderamente importante para los religiosos y científicos. Esta planta puede llegar a vivir siglos y siglos. Algunos árboles pueden llegar a tener un tamaño enorme. Este ser vivo, para estar bien, solo necesita de su conexión con el sol y la tierra. En la antigüedad, los pueblos escogían un árbol como amuleto, y los templos se construían en los árboles más frondosos, y la ceremonia se celebraba bajo las ramas de estos grandes árboles. El árbol conecta la vida subterránea, o sea, con el inframundo, lo interior, lo oculto, y a la vez con el cielo, lo divino y lo celestial. La Biblia nos habla de los árboles del paraíso, que son dos árboles que aparecen en el Antiguo Testamento en la historia del jardín del Edén. Uno de ellos es conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro es el árbol de la vida. Según el Génesis, estaba prohibido para Adán y Eva comer del primero, y luego de la desobediencia del mandato divino, estos fueron expulsados. La historia de este árbol de la vida también está relatada en el Génesis, entre los capítulos 2 y 4. El segundo de los árboles ofrecía la vida eterna a quien lo comiese, pero luego del pecado original, Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso para evitar que comiesen de él. En Génesis nos narra cómo Dios planta un huerto en la tierra del Edén y siembra gran cantidad de plantas nutritivas, más dos maravillosos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro árbol de la vida, un árbol mágico el cual otorgaba vida eterna a quien comiera de su fruto, como se menciona en Génesis de la siguiente manera. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Después Dios plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Luego Dios hizo caer un sueño profundo en Adán, y mientras dormía, le quitó una costilla, y de la costilla formó a una mujer llamada Eva. En Edén nacía un río que regaba el jardín, y de allí se dividía en 4. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos, que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y en Génesis capítulo 3 menciona lo siguiente: y dijo Dios, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios sacó al hombre del jardín de Edén, y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo, que daba vueltas hacia todos lados, para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. La función del árbol de la vida era otorgar vida eterna o larga vida a quien consumiese de él. El árbol de la vida es un árbol que Dios colocó en el centro del jardín del Edén, al lado del árbol del conocimiento, del bien y del mal. En principio, Dios no impuso ninguna restricción sobre el árbol de la vida. Adán y Eva podían acercarse a él y hasta tenían libertad para comer del fruto del árbol que les concedería la vida eterna, pero no lo hicieron. La única prohibición que Dios les hizo fue la de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que se encontraba justo al lado. Sin embargo, ellos escogieron desobedecer a Dios y comer el fruto del árbol prohibido. Y cuando pecaron contra Dios, Yahvé les prohibió comer de él. Como consecuencia de esa acción, el pecado entró al mundo y el ser humano quedó separado espiritualmente de Dios. Dios decidió echar a Adán y Eva del huerto de Edén, evitando así que comieran el fruto del árbol de la vida.
De esta forma, Dios protegió al ser humano, pues de no haberlo hecho, el hombre estaría condenado a vivir eternamente en pecado. Esto hubiera eliminado por siempre la posibilidad de que el hombre volviera a disfrutar la completa armonía espiritual con Dios, que había tenido antes de desobedecer. En el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el árbol de la vida es símbolo de varias cosas. Y se hace una descripción explícita sobre el árbol de la vida en este libro, donde se dice que al vencedor se le dará de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Eso quiere decir que es allí donde estaremos todos los que perseveremos hasta el fin en el amor y el servicio de Dios, y podremos comer del árbol de la vida y disfrutar de la eternidad con Dios. En Apocalipsis capítulo 22 dice: Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año, y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. El río de agua de vida habla de la provisión y la vida abundante que Dios nos da. El árbol de vida a cada lado del río, sus cosechas y sus hojas nos afirman el cuidado eterno de Dios al proveer a sus hijos alimento y salud por siempre. Otro pasaje en Apocalipsis dice: Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Este versículo habla de la recompensa que recibirán los que confíen en el poder de la sangre de Cristo. Es a través de él que fueron lavadas sus ropas y que consiguieron la limpieza de sus pecados. Su bendición será tener autoridad sobre el árbol de la vida, comer de él y poder entrar por las puertas de la ciudad santa. En el libro primero de Enoc, que es un manuscrito apócrifo, también nos habla sobre el árbol de la vida, y dice lo siguiente: Y ese árbol aromático, ningún ser humano tiene potestad para tocarlo hasta el gran juicio. Este árbol será dado a los justos y humildes, vida se dará a los elegidos por sus frutos. En el lugar santo entrarán con su aroma en sus huesos, y vivirán sobre la tierra una larga vida, como vivieron sus padres en sus días, sin que les alcance pesar, dolor, tormento ni castigo. Otro de los libros que menciona este árbol es el libro de los secretos de Enoc, y nos narra lo siguiente. Se los leo de forma literal. En medio del paraíso y en el centro se encontraba el árbol de la vida, precisamente en el mismo lugar en el que suele reposar Dios cuando sube al paraíso. Este árbol, indescriptible, tanto por su calidad como por su suavidad de su aroma, es una hermosura superior a todas las cosas existentes. Por cualquier lado que se le mire, tiene un aspecto como de color rojo y gualda, parece como de fuego, y cubre todo el paraíso al mismo tiempo. Participa de todos los demás árboles y de todos los frutos, y tiene sus raíces dentro del paraíso. Esta narración nos dice que el árbol se encontraba en medio del paraíso o jardín del Edén, y que este árbol tenía un agradable olor y que su aspecto era mágico y resplandeciente. También las narraciones judio-cristianas hablan de este magnífico árbol de la vida, diciendo que quien la consuma tendrá vida eterna, y quizás por esto los patriarcas bíblicos antediluvianos vivieron tantos años, quizás por haber comido algún fruto derivado del árbol de la vida, como es en el caso de Adán, que vivió 930 años. Matusalén, el patriarca más longevo, vivió 969 años. Y Noé, el héroe del diluvio universal, vivió 950 años. En el libro de Proverbios se usa el árbol de la vida como símbolo de varias cosas que podemos disfrutar actualmente. No habla del árbol en el pasado como hace Génesis, o en el futuro como vemos en el Apocalipsis, sino de lo que simboliza para el presente. En Proverbios capítulo 3 dice: Ella es árbol de vida, a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Esto quiere decir que quien cumple los mandatos de Dios, los que la abrazan y viven sus vidas guiadas por la sabiduría que viene de Dios, disfrutarán de la vida eterna. Y en Proverbios capítulo 15 dice: La lengua que brinda alivio es árbol de vida, la lengua insidiosa y engañosa deprime el espíritu. Este versículo nos quiere decir que las palabras son poderosas, y que las mejores y las más efectivas son las que traen paz, ánimo y alivio. Y se debe decir palabras que bendicen. Si bendices a quien te maldice, serán para ti palabras de vida.
En el cristianismo católico, el árbol de la vida representa el estado inmaculado de la humanidad libre de corrupción y pecado original antes de su caída. El Papa Benedicto XVI ha dicho que la cruz es el verdadero árbol de la vida. San Buenaventura enseñó que la fruta medicinal del árbol de la vida es Cristo mismo. San Alberto Magno enseña que la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, es el fruto del árbol de la vida. En el cristianismo oriental, el árbol de la vida es el amor de Dios. En el catolicismo, Agustín de Hipona enseñó que el árbol debe entenderse como un árbol tanto simbólico como real, similar a Jerusalén, que es tanto una ciudad real como una figura de la Jerusalén celestial. Agustín subrayó que los frutos de ese árbol no eran malos en sí mismos, porque todo lo que creó Dios fue bueno. Fue la desobediencia de Adán y Eva que había sido predicho por Dios de no comer del árbol, que era desagradable y causó desorden en la creación, por lo que tanto la humanidad heredó el pecado y la culpa del pecado de Adán y Eva.